Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy es nuestro segundo encuentro de este taller avanzado de conexión angelical nivel 3. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo interpretar los oráculos angelicales. Hay muchos oráculos angelicales. Ustedes pueden ver que hay cientos de oráculos angelicales y que cada día se sacan más porque hay más personas que quieren, que son angeólogos, que son angeólogas, que tienen esa necesidad de transmitir un símbolo a través de estos hermosos oráculos. Hay muchos. Yo ahorita pues les recomendaré el que es pues mi preferido, el que me gusta más. He visto pues bastantes oráculos y obviamente sin desmeritar ninguno porque todos son muy valiosos. Lo que pasa es que uno también tiene como digamos que su afinidad energética con cierto tipo de oráculos angelicales. Les voy a enseñar hoy varias cosas. Primero que todo les voy a hablar del tarot por excelencia, que siempre estará vigente y que si tú quieres iniciarte en los misterios de los oráculos angelicales, has de saber que debes tener un tarot de Marsella en tus manos. ¿Por qué? Porque a través del simbolismo de todo lo que hay en este tarot, se va abriendo en ti la capacidad también de percibir el resto de oráculos angelicales. Ustedes ven que todo autor que hace este tipo de oráculos que son inspirados tienen un manual. Entonces generalmente la persona hace tiradas propias o le hace tiradas a otras personas y hace pues como una lectura según lo que dice ahí. Obviamente que uno llega al momento donde debe trascender, digamos, lo que se dice allí, pero yo también les digo algo, o sea, para uno realmente conectarse con estos oráculos, obviamente pues que yo no los he investigado todos, pero lo que yo he escuchado de los ángeles y lo que yo sé también por mi propia experiencia con los oráculos, y además por toda mi formación psicológica, porque inevitablemente uno también tiene que poner gran parte de su formación pues como profesional, y también como sopesar muchas cosas, porque en este mundo espiritual también a veces hay desborde de cosas, y entonces como que cualquier cosa que pinte espiritual, entonces es espiritual y realmente no lo es. ¿Por qué me gusta tanto este tarot de Marsella? Este tarot de Marsella me encanta porque además por toda mi formación como psicóloga transpersonal, con formación junguiana, puedo ver aquí una cantidad de arquetipos. De hecho, las 78 cartas del tarot de Marsella, todos tienen arquetipos. Los arquetipos son esas representaciones que son colectivas, es decir, el loco para Colombia es lo mismo que para Japón, para China, para cualquier otra parte del mundo. Esos son los arquetipos, es decir, son significados universales que hacen parte del inconsciente colectivo y que al tener un significado común es posible hacer interpretaciones. Por eso, por ejemplo, las matemáticas son universales, lo mismo son los arquetipos. Obviamente que de cultura a cultura variarán unas cosas, pero realmente los arquetipos son, por eso son arquetipos. Me encanta por el simbolismo que tiene, por los colores, porque cada color te está llamando, te está jalando a una interpretación. No crean que para interpretar los oráculos basta solamente ir a leer el manual. Obviamente yo les voy a mandar a ustedes un pequeño archivo con los mensajes, digamos, más, las interpretaciones como más generalizadas,
Y de entrada, pues tú obviamente tendrás que leer ese archivo y hacerte muchas tiradas tú mismo, ensayar con otras personas, hasta que finalmente vas introyectando este oráculo. Y ahí, cuando tú te inicies en el tarot de Marsella, podrás tomar cualquier oráculo que tú quieras. Te aconsejo que comiences por él. ¿Por qué? Porque va a abrir muchas puertas de comprensión de los simbolismos. Incluso te va a ayudar mucho para entender el simbolismo de los sueños, para entender el simbolismo de muchas cosas que te pasan en tu vida. ¿Por qué? Porque en estas 78 cartas están todas las posibilidades que existen. Es algo así de valioso como el I Ching para los chinos. Es así de valioso este tarot de Marsella. Y obviamente, si tú quieres recibir los mensajes angelicales, ahí están, porque además yo les voy a enseñar ahorita a programar este oráculo para que simplemente se canalicen solo los mensajes angelicales. No necesitamos mensajes de nadie más, no vamos a utilizar este oráculo para canalizar mensajes de muertos, para canalizar mensajes de seres raros, solamente para canalizar los mensajes de los ángeles. Ustedes saben, y obviamente de nuestros elementales, ustedes saben que los ángeles son los mensajeros de Dios. Nosotros tenemos unos mensajeros y esos mensajeros son los ángeles y los arcángeles. Entonces vamos a programarlo. ¿Por qué? Porque obviamente todo asunto que tenga que ver con la adivinación, entre comillas, porque realmente esto no es adivinación, más bien es conectarse con el inconsciente que todo lo sabe y proyectarlo en unas cartas. Eso es todo. No vamos a preguntar, por ejemplo, preguntas necias, esta persona se va a morir, no, o sea, preguntas que no sean necias, todos nos vamos a morir. Nunca pregunten por la muerte, o sea, si va a llegar una muerte a un ser querido, a otra persona, te lo harán saber por otros medios, pero no por acá, por este oráculo. ¿Por qué? Porque no podemos abrir portales astrales. Estos oráculos, todos los oráculos angelicales, tenemos que programarlos. ¿Para qué? Para que no sean canal de conexión con el astral, ni con el bajo astral, ni con nada que tenga que ver con el astral. Todo bajo la dimensión de la espiritualidad. Ese es el objetivo de hacer esto. ¿Y por qué utilizar los oráculos? Los oráculos son muy importantes porque muchas veces necesitamos una respuesta inmediata y de repente no tenemos la información, no estamos bloqueados mentalmente. Entonces el oráculo ayuda muchísimo a aclarar situaciones. Entonces les voy a enseñar hoy muchas cosas, les voy a hablar un poco acerca de la historia de este tarot de Marsella, les voy a hablar sobre el simbolismo que aparece, el simbolismo a grosso modo. Ya les enviaré un archivo pues como con todo, y les digo pues que hay un libro espectacular que es un mamotreto de Alejandro Jodorowsky, que fue el que hizo pues como la adecuación y digamos que rescató los colores originales y algunos símbolos que estaban perdidos en este tarot de Marsella. Entonces les recomiendo mucho el libro, y de hecho los significados de los que les voy a enviar, el archivito, están tomados de ese libro porque me encanta además porque es una visión muy bella, es una visión sanadora. Es tomar el oráculo también como un elemento de sanación. No vamos a tomar los oráculos como cosas ociosas, como por preguntar, sino más bien porque estamos buscando una respuesta, y una respuesta de sanación para nosotros mismos y para las otras personas. Ese es el objetivo de estar en conexión con un oráculo. Entonces les voy a hablar acerca de los simbolismos, les voy a enseñar como tiradas más frecuentes que se hacen, porque hay diferentes tipos de tiradas según la pregunta que se quiera hacer, y sobre todo les voy a enseñar como ese ejercicio de conectarte con esta fuerza del oráculo. También les voy a hablar cómo ritualizar estas cartas. Cada oráculo que tú compres lo vas a ritualizar, o sea, igual no te prevengas porque te digo, mira, es que solamente es este y el otro. Puedes conseguirlos, hay oráculos hasta de vidas pasadas,
Hay muchos, pero yo les digo, las respuestas que tú buscas también las puedes encontrar en estos dos oráculos para de contar. Pero si igual a ti te encanta, bienvenidos todos los oráculos que ustedes quieran tener, pero siempre teniendo en cuenta que hay que iniciarse primero en el tarot de Marsella. El libro del que les hablo, de Alejandro Jodorowsky, es La Vía del Tarot. Es un libro bastante recomendado para que lo vayan leyendo de a poco. Igual hay que tener cierto tipo de conocimiento psicológico para leerlo, pero bueno, no es imposible del todo. Para que lo lean, lo vayan leyendo de a poquitos y se vayan empapando de todos los simbolismos que hay aquí. Muy bien, entonces la historia de este tarot se remonta al siglo XVI en Marsella, Francia, y pues a partir se hacían unas planchas. Ustedes saben que antes la litografía, todo esto era a través de unas planchas, entonces a través de esas planchas se imprimían el tarot. Originalmente este tarot, porque no habían más colores, era el azul, el rojo y creo que un poco de verde. Entonces las figuras eran muy monotemáticas en el sentido de los colores. Digamos que las figuras conservaban la proporción áurea, son figuras hermosas, bellísimas, cargadas de un gran simbolismo. O sea, si ustedes se ponen y se detienen a mirar cada figura de estas, ustedes van a decir, wow, qué cantidad de cosas. Y obviamente, inicialmente guiados por los significados que aparecen allí. Ahorita les voy a hablar pues a grosso modo sobre cada uno de ellos. También están los arcanos menores. Ahorita les hablo un poco de esos, de los arcanos mayores, los arcanos menores y todo. Entonces este tarot comenzó allí y bueno, con el paso ustedes saben que igual las planchas se van deteriorando. Con el paso del tiempo pues se fueron perdiendo ciertos detalles, ciertos asuntos, y los colores originales ya pues no estaban. Digamos que obviamente estaban unos colores planteados, pero el asunto es que no había tinta de otros colores diferentes. Entonces Alejandro Jodorowsky se dio a la tarea hermosa de hacer como esa labor arqueológica y rescatar este tarot, recobrando los colores originales con los que fueron pensados y recobrando ciertos detalles esotéricos que aparecían ahí, que eran muy importantes a la hora de la interpretación. De hecho, ahorita todos los tarot de Marsella que salen, no salen en color azul y rojo solamente, sino que tienen todos los colores. Entonces es muy bello para que se lo consigan y bueno, diga Marsella. Y obviamente cuando lo vas a mirar, fíjate que tenga todos, o sea, los colores, o sea, que no sea solo. No creo pues que en este momento vendan un tarot de Marsella con color azul y rojo solamente, pero igual por si las moscas te fijas que tenga todos los colores, porque es muy importante a la hora de hacer la interpretación. Entonces de ahí se extendió a otras partes del mundo. Sabemos que igual los oráculos son muy antiguos. Está por ejemplo el oráculo egipcio, es muy importante también. El tarot gitano está también muy cargado de mucho simbolismo, pero digamos que en conexión con el inconsciente colectivo y con todos los arquetipos, pues el tarot de Marsella es el más representativo. Entonces ese pues es el origen. Y en cuanto a oráculos angelicales, el que más me encanta es el de Doreen Virtue, el poder de los arcángeles. Es un oráculo espectacular porque además está inspirado en el tarot de Marsella. Entonces Doreen establece una relación entre ángeles y arcángeles con el tarot de Marsella y es hermoso, me encanta. Entonces ustedes pueden estudiar paralelamente estos dos oráculos para empezar a establecer semejanzas, ¿cierto? Entonces cuando se tiren el tarot de Marsella, ustedes van a decir, ah bueno, pero según Doreen Virtue también esto tiene este significado. Entonces ahí con el tarot de Doreen Virtue pues no tienen lío, porque bueno, tiene un librito hermoso en su cajita, bien linda, bien hermosa, hay un librito
y en ese librito pues hay mensajes que aparecen, ¿cierto? Pero ustedes también van a enriquecer uno y otro. Entonces obviamente que ustedes al principio, cuando hagan las tiradas, pues les va a tocar ir a mirar el archivo que les mando, van a tener que mirar la lectura de Oro en Virtud, pero bueno, finalmente se van como familiarizando tanto que finalmente se va introyectando el simbolismo. Obviamente ahorita les voy a poner unos ejercicios para que hagan, para que interioricen también este simbolismo. ¿Por qué? Porque al entender este simbolismo, el simbolismo de los colores, que significa que haya una mano, que le falte un dedo, bueno, hay una cantidad de detalles que yo se los pondré pues en el PDF que les envíe. Y ahorita les voy a hablar pues como muy someramente, pues para que no se pongan a escribir, porque yo me los imagino, entonces yo dictar y ustedes copiando, entonces no, ahí les mando el PDF para que estén tranquilos y no tengan que estar copiando mientras les explico. Entonces esos son pues como los dos oráculos más importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer interpretaciones. Entonces, como les decía ahorita, o sea, ustedes pueden preguntar lo que quieran en este oráculo. Bueno, el tema de preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo falta para que algo suceda, pues digamos que hay ahí en los oráculos unos números y toda la cosa, pero yo no les aconsejo hacer esas preguntas, porque es que preguntar por el tiempo, porque muchas veces incluso mis pacientes me pueden preguntar, bueno, y lo que usted me está diciendo, ¿en cuánto tiempo se cumple? Y yo le digo, pues yo no sé. ¿Cómo te puede suceder ya? ¿Cómo te puede suceder en un mes? ¿Cómo te puede suceder en un año? No lo sabemos, ¿cierto? O sea, muchas veces uno lanza un mensaje angelical y se cumple al año o a los 2, pero siempre se cumple. Entonces digamos que el hecho de desesperarnos por preguntar sobre el tiempo no es bueno, ¿sí? Sino que cuando ustedes ya se hayan, digamos que introyectado poderosamente estos símbolos, ustedes incluso le van a ayudar a pensar a su consultante qué preguntas son buenas para hacer, porque a veces también según la pregunta, ¿cierto? A veces la gente hace unas preguntas tan inoficiosas que uno dice, bueno, nada que hacer. O sea, los ángeles son muy parcos y muy reservados también para responder ciertas preguntas que son más bien capciosas o que son efectos de la falta de fe y desconfianza de la persona, más bien para preguntar cosas muy profundas sobre el origen de una situación, para preguntar acerca del propio estado del alma, para preguntar acerca de cómo se resolverá una situación. Eso sí se puede preguntar, esa situación hacia dónde va, no preguntar, ¿y esto cuándo termina? O sea, hay gente, por ejemplo, que pregunta a los ángeles y les dice, bueno, ¿y hasta cuándo voy a sufrir? Y uno dice, pues hasta que quieras. Hasta que tú quieras, querida, vas a sufrir. Pero bueno, realmente es más bien hacia dónde va esta situación, no hasta cuándo voy a sufrir, porque pues hasta cuándo voy a sufrir, pues hasta que uno elija dejar de sufrir. Pero cuando uno se pregunta hacia dónde va esta situación, entonces empiezan a dar respuestas muy, muy claras y muy oportunas acerca de esa situación que te está agobiando. Sí, bueno, otra cosa, no le pregunten al tarot por personas desaparecidas, el tarot no les va a responder. O sea, el tarot no está diseñado para eso, para preguntar si una persona desaparecida está viva o muerta. El tarot no les va a responder eso, ni siquiera los oráculos angelicales. Por ejemplo, es maravilloso cuando tú, por ejemplo, preguntas qué mensaje me quieren dar los ángeles y te tiras el tarot tranquila y libremente. Esa también es una posibilidad de pregunta. En fin, entonces ustedes van viendo, y para entender las preguntas, ustedes van a, de tanto interiorizar este oráculo, van a ir comprendiendo cuáles son las preguntas oportunas para hacerle al tarot, no solamente al tarot, sino también cuando tú estés canalizando mensajes angelicales. Hay preguntas que son súper buenas y que te van a ayudar mucho en tu proceso evolutivo. Porque además, ¿qué sentido tiene preguntarle a los ángeles algo que no te va a servir ni te va a ayudar a ti?
no sirve. O sea, si es algo que no te va a servir, los ángeles no te lo contestan, no te van a decir. Por ejemplo, las personas que son tan controladoras, que son hipercontroladoras con su pareja y que quieren saber, mejor dicho, qué hacen cada segundo. Entonces muchas personas han preguntado, por ejemplo, bueno, y esa persona piensa en otras personas, aparte de mí. Pues uno dice, pues no sé, yo no sé si pensará en una persona diferente a partir de ti. O sea, ¿por qué? Porque es que también el estado mental del consultante es muy importante. O sea, obviamente que uno no espera que las personas lleguen a la consulta en santa paz y, mejor dicho, con todos sus problemas resueltos, porque pues qué sentido tendría la consulta. Pero lo mínimo que tú, que estás en este proceso de formación, es que no te dejes tampoco enredar de las personas, porque hay personas que vienen a ponerte en cuestión, a validar si lo que tú sabes es cierto. Por ejemplo, hay personas que me han preguntado que es que si usted sabe tanto, dígame qué comí ayer. Pues yo no sé. O sea, cosas como absurdas, realmente son cosas absurdas que no tienen sentido, porque que uno tenga conexión angelical no significa que uno se las sepa todas y que la persona sea una cosa transparente y que yo le pueda adivinar todo. Pues me enloquezco. Imagínense ustedes enloquecerían pudiendo ver todo, absolutamente todo, ¿no? Los ángeles permiten que una persona vea lo que tenga que ver en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, preguntas sobre infidelidad, si responden, si la persona de la que sospechas te es fiel o te es infiel. Pero yo les digo, si ustedes tienen una pareja linda, querida, pendiente de vos, no se te pierde, te demuestra amor todo el tiempo, no es raro, no es cambio, ¿qué necesidad tienes de preguntar que si esa persona te es fiel? Pues yo pienso que no tiene sentido. De si uno tiene realmente señales que son claras y evidentes acerca de esa situación que está, digamos, en sospecha. Digamos que si tú tienes una sospecha porque esa persona cambió, sí te puede mostrar. Incluso en los arcanos menores hay, digamos, ciertos simbolismos acerca de personas, incluso te pueden dar hasta las características físicas de esa persona, como es, si es joven, si es vieja, si es madura, si es hombre, si es mujer, todo te lo especifican. Pero bueno, para no llegues todavía, no te metas primero con esas preguntas tan banales y más bien empieza con preguntas profundas, con preguntas que van mucho más hacia el ser y hacia tu crecimiento como persona. Todo lo que tenga que ver con las causas, con los efectos, cuál es el origen de esta situación, por qué estoy tan pobre, por qué estoy endeudado, por qué estoy endeudada, por qué no avanzo, por qué mi vida, cuáles son las causas y las razones de por qué mi vida está tan estancada, pregunte. Y obviamente ahorita les voy a explicar según las tiradas cómo entender ese significado por tiradas. Hay ciertas tiradas de tarot que son muy buenas para entender ciertas cosas. Entonces ese pues es el punto de entender la función y para qué estamos utilizando este oráculo. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca del rito, porque hay que ritualizar este oráculo. ¿Para qué? Para que al estar ritualizado simplemente sea un canal de conexión con el mundo espiritual. Son mensajes que nos va a enviar Dios a través de sus amados ángeles y arcángeles, a través de estas imágenes. Miren, el oráculo, o sea, el oráculo es algo físico. O sea, si ese oráculo está ahí guardado, eso no sirve para nada. ¿Por qué funciona el oráculo? Porque el único que sabe es el alma, el ser, digamos el inconsciente es el que sabe. Simplemente el oráculo es una extensión de ti mismo, como lector del oráculo, como lectora del oráculo, es una extensión de tu saber. Por eso una persona que se dedica a la lectura del oráculo debe ser una persona muy profunda y una persona que tenga mucha formación también en estos asuntos de simbolismo,
no solamente porque se memorizó que cierta carta significa esto y ya. Tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento, incluso mucho conocimiento también de la parte psicológica del ser humano para entender los móviles y las variables de las personas. Entonces, este oráculo te va a obligar sí o sí a aprender de psicología. Te va a obligar, ¿por qué? Porque vas a entender una cantidad de simbolismos y de asuntos que te van a ayudar mucho a comprender la naturaleza humana. Entonces, ese ritual hace que esas cartas van a estar completamente impregnadas de tu energía. Y que si bien es cierto que cuando el consultante va a tocar las cartas, porque inevitablemente las tiene que tocar, o tú simplemente puedes hacer también de sacarlas por esa persona, pero a la gente le gusta más sacarlas. Obviamente que te lo van a tocar, no importa, porque está impregnado de tu energía. O sea, no permitas que nadie más te toque el tarot, ni se lo prestes a otra persona para que haga ejercicios. No, el tarot es único, el tarot es tuyo, y por eso tú lo vas a introyectar y te vas a llenar mucho de esta energía. Entonces, para ritualizarlo, primero que todo, pues igual así te lo vendan en la cajita, como por ejemplo en el tarot de Marsella, que lo venden en una cajita, o en el tarot de Los Ángeles de Doreen Virtue, pues tú lo vas a guardar en una fundita de color morado. Siempre vas a tener el tarot en una fundita de color morado, siempre. ¿Por qué? Porque nos va a proteger el tarot, ese color violeta, es el color de la purificación y de la transmutación. Y es muy importante tenerlo guardadito ahí, en un lugar donde no te lo estén tocando, ni manoseando, ni manipulando. Simplemente lo tienes ahí. Y cuando lo vas a ritualizar, entonces lo sacas, lo barajas. Digamos que para barajar el tarot se baraja como cuando se barajan las cartas de naipe. Tú encontrarás, o sea, no hay una técnica específica, como para tú vas a encontrar tu propia manera de barajar. O sea, yo no les voy a enseñar, mira, es que baraja así, baraja así. Tú vas a encontrar la manera, obviamente que tienes que buscar la manera de voltearlo, cosa que también en la lectura puedan salir cartas al derecho y al revés, porque hay unas cartas que salen al derecho y otras cartas al revés, y eso tiene pues un simbolismo. Entonces tú al barajarlo, al moverlo, ya sea porque las mezcles, ya sea porque las barajes, todo ello siempre busca que las volteas para que también salgan cartas invertidas. La cantidad de veces que se debe barajar es incierta. Hay muchos manuales que dicen que hay que hacer cuántas y que no sé qué, pero es tú, o sea, tú dices ya, acá está. Ahora bien, a la hora de hacer el corte, de poner los mazos, digamos que según pues como la tirada que se vaya a hacer, entonces tú simplemente lo partes. Cuando ya lo termines de barajar, lo pones en 2 o 3 mazos, ¿sí? Y ya la persona que vaya a consultar elige si el 1, el 2 o el 3. Siempre es 2 o 3 mazos que se sacan. Generalmente a mí me gusta sacar 3 porque el 3 es un número mágico. Entonces ya después de esos 3 mazos, entonces tú desechas los otros mazos y empiezas a sacar en orden hasta que se acabe la tirada. Por ejemplo, si es una tirada de 5 cartas, de 6, de 7, de 1, entonces tú pones la primera que aparece volteada, no las que aparecen que se ve la figura, sino las que aparecen volteadas por encima. Tú sacas esa ahí hasta que se te acabe pues la pregunta. Obviamente que ahí pueden quedar 10, 20, 30, esa se desecha, ¿cierto? Esa pues es como la manera pues de hacer el barajo y toda la cosa. Entonces ya tú barajaste el tarot, lo barajaste súper bien y lo vas a poner ahí en este lugar de rituales, y vas a encender un velón de color violeta.
color violeta es un color purificador, es un color de limpieza. Y lo vas a hacer, ojalá, en un día que tenga que ver con la luna. Primero es que vas a hacer dos, porque nos vamos a conectar con las dos fuerzas, las del sol y de la luna. Entonces, uno es con el día de la luna. Primero empezamos con la luna, porque es para abrir el inconsciente, y el sol está representando la conciencia. Entonces primero vamos a abrir el inconsciente, entonces que sea un lunes en una hora de luna. Ustedes saben, miran el link que yo les envié acerca de las horas de los astros, entonces van a mirar una hora que esté vibrando la luna, ¿sí? Y que sea en luna llena, ojalá, preferiblemente. Si no hay luna llena y ustedes dicen, pero ¿cuándo va a coincidir? Pues un lunes que haya luna llena. Ustedes van a mirar en el calendario lunar, no hay. Bueno, entonces el lunes, un lunes que tenga en hora de luna llena, en hora de luna, buscan en el link y entonces van a encender, se van a hacer como todo el proceso, el ritual, se visten, se ponen las joyas que ustedes ya ritualizaron, los cuarzos, bueno, todo lo que ustedes tienen, hacen la invocación al arcángel Zadkiel, le van a pedir permiso al arcángel Zadkiel para abrir el lugar de los rituales. Eso sí, para consagrar estas carticas también consíguense un mantel morado, un mantelito morado, y ya saben pues que como van a prender velón, entonces consiguen una cosa, como yo les dije, ancha, metálica, que tenga cierta altura de la mesita para que no vaya a haber pues como desastres. Entonces se consiguen ese manto violeta, es el que también van a utilizar para la lectura de los oráculos. Es muy importante porque ustedes con ello están diciendo que están abiertos a la energía de la misericordia, a la energía de la transmutación y del cambio. O sea, ese manto violeta va a quedar también ritualizado en este ritual. Entonces llaman al arcángel Zadkiel, hacen pues como la invocación de la llama violeta, encienden el velón en la hora de la luna, lo dejan arder y dejan el oráculo ahí para que la vela lo energetiza. Cuando se termine el velón, entonces ya retiras todo y esperas al próximo domingo. Entonces empiezas un lunes, dejas toda la semana, vuelves y lo guardas en el mantico violeta y esperas hasta el lunes siguiente, el domingo siguiente. Entonces en una hora de sol, buscan en el calendario que yo les envié para mirar las horas astrológicas, y miran una hora que sea de sol, y van a conseguir un velón de color amarillo. Van a conseguir un velón de color amarillo, y ahí le van a pedir el permiso, así sea domingo, no importa, le van a pedir permiso al arcángel Jofiel, ¿sí? Le van a pedir permiso, van a abrir el ritual con el arcángel Jofiel, le hacen la invocación, toda la cosa. Ustedes ya están vestiditos, organizaditos, perfumaditos, bueno, como se quieran poner para el ritual, y lo dejan ahí para que se cargue también energéticamente. Y ya después de que se cargue este velón, este tarot, entonces ya termina cuando se apague el velón, lo guardan en el paño violeta. Lo mismo van a hacer con el tarot de los ángeles, pueden ponerlo a ritualizar los dos al tiempo para que les queden listos. Ahora bien, ¿qué sigue después? Van a coger ustedes, o sea, este va a ser un ejercicio de 78 días. Por eso yo les dije a ustedes que teníamos que parar hasta el año entrante este estudio angelical, porque ustedes tienen que practicar, ¿cierto? No se trata que nos imputamos y nos imputamos conocimiento, sino más bien que durante todo este tiempo es un periodo de práctica de todo lo aprendido. Entonces, 78 días, una carta por día.
pues ustedes van a ver que hay unas cartas que no son tan buenas. Está por ejemplo la del diablo, está por ejemplo la de la muerte, pero no le tengan miedo a esas cartas. Por ejemplo, la carta del diablo sí está mostrando pasiones, cosas desordenadas, pero no crean pues que porque ustedes están introyectando el significado de la carta es que están introyectando el diablo. Estén tranquilos porque además son símbolos más del inconsciente. O sea, todos estos personajes, como son arquetípicos, habitan en el alma de cada ser humano. Todos también tenemos un diablito o una fuerza que nos impulsa al desorden y al caos. Entonces no le tengan miedo a esas cartas malucas, porque igual es necesario entender el significado, van a mirar los detalles. Entonces empezamos con la carta del loco, día 1, que es la carta 0, y finalizamos con la del mundo, todas las cartas, los 22 arcanos, los 22 días pues están hasta el día 22, que son los arcanos mayores, y de ahí siguen los arcanos menores, también las vas a introyectar. Ahora bien, yo les digo que este tarot de Marsella tiene una cosa que para mi gusto es lo único que yo le critico al tarot de Marsella, es que los arcanos menores no tienen ilustración. Tienen, por ejemplo, los arcanos menores están los bastos, los oros, las espadas, ¿sí? Las copas, son 4 elementos y cada uno llega hasta el 10. Primero uno, haz de bastos, haz de oros, haz de copas, haz de espadas, y así el 1 de bastos, 1 de copas, 1 de espadas, en fin, todos van hasta el 10. Y también están los personajes que son la sota, el caballero, el rey y la reina. Esos son los 4 personajes humanos que aparecen, y esos sí están ilustrados, pero el resto no lo tienen. Por ejemplo, el tarot de Rider-Waite, ese tarot de Rider-Waite me encanta, también se lo pueden conseguir por el simbolismo de los arcanos menores. Digamos que ustedes lo que pueden hacer es comprar el tarot de Marsella por los 22 arcanos, que son muy importantes, pero digamos que uno ya se acostumbra. Por ejemplo, yo tiro el tarot de Marsella ya pues con las espadas solas y toda la cosa, y bueno, no tengo lío porque yo ya tengo introyectado el sentimiento. Pero para la interiorización de las cartas como tal, el tarot de Rider-Waite me encanta, los arcanos menores, las ilustraciones son espectaculares, me gusta mucho lo que veo ahí. Personalmente siento mucha atracción por lo que se ve, y el simbolismo es muy claro, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Inicialmente, hacer la lectura, sacar, igual entender, ¿cierto? Porque ustedes ya cuando se tiren el tarot completo de Marsella y tengan interiorizados las imágenes del Rider-Waite, entonces ya ustedes dicen, bueno, listo, ya sé que 3 de espadas significa esto, lo otro, lo de más allá, ¿cierto? Entonces, les aconsejo que sí, se compren el de Rider-Waite también. Las figuras de los arcanos mayores, hay unas que no me gustan mucho porque no les veo como conexión energética, como tanto simbolismo, pero son poderosas las imágenes que hay de los arcanos menores. Entonces, bueno, digamos que entonces en el altar, siquiera caí en cuenta para decirle, lo que pasa es que uno a veces tiene las cosas como tan claras para uno, pero entonces le van a conseguir el de Rider-Waite también, y lo van a poner ahí a ritualizar también. Bueno, entonces ya llegado pues como a ese punto de la ritualización, bueno, entonces ya están mirando las cartas. Cuando llegan al arcano 22, que es el del mundo, entonces se van a contemplar una a una las cartas de los arcanos menores del Rider-Waite, ¿sí? Van a todos los días a interiorizar, van a mirar los colores, van a empezar a mirar el significado, van a mirar los detalles, cómo está, otro que tiene, otro que no tiene, en fin, van a empezar a interiorizarlo. Y cuando ya ustedes hayan hecho ese ejercicio de interiorizar esa carta, de hecho, van a sacar todos los días esa carta en orden, porque hay un orden.
van a sacar todos los días una cartica y la van a llevar para donde quieran, la guardan en el bolso, pero bien protegidita, pues con el pañito morado, en la billetera, en fin, donde ustedes, para que lo vayan viendo, o lo ponen ahí junto al computador cuando están estudiando y van interiorizando pues ese significado. Cuando ya hayan tenido interiorizado, después de 78 días de interiorizarlo, incluso ustedes pueden sacar el otro tarot de los ángeles y comparar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ustedes van a ver en el manual, porque ahí hay un manual en el tarot de los ángeles, la correspondencia con el tarot de Marsella. Entonces sacan las dos, sacan el de Marsella, cuando ya toque el de Rider Waite lo sacan, y también el de los ángeles, ¿cierto? Entonces sacan una cartica y van viendo, van comparando, mira mira que Doreen Virtue compara esta carta con la otra, en fin. Eso es maravilloso para ir interiorizando los símbolos. Cuando ustedes ya lleguen al día 78, ustedes, obviamente que antes ustedes pueden hacer ensayos, claro que sí, ustedes pueden hacer ensayos de barajar, a ver cómo es que yo siento que barajo mejor, voy a hacer una pregunta, voy a ensayar esta tirada, o sea, pueden ensayar, pero saben que igual se van a remitir a la interpretación inicialmente pues de la que está ahí escrita, y como ustedes poco a poco lo van interiorizando esas cartas, poco a poco van entendiendo como toda la globalidad del asunto. Entonces es eso. Ahora les voy a hablar acerca de las tiradas, cuáles son las tiradas mejores para hacer, cómo se hacen las preguntas y cómo se tira. Muy bien, es de anotar que antes de comenzar la tirada de las cartas, pues el tarot ya debe estar ritualizado, cargado energéticamente con las dos fuerzas, la fuerza de la luna y la fuerza del sol. Bueno, en el momento que vas a hacer la lectura del tarot, vas a ponerlo en un mantel, el mantel que utilizaste para ritualizarlas, que sea de color violeta. Va a ser de color violeta porque vamos a tener siempre muy presente al arcángel Zadkiel, y sobre todo para evitar que se abra algún portal astral, ¿sí? Ustedes siempre han de tener presentes cuando van a hacer la tirada que son mensajes de los ángeles para la persona que está consultando. Siempre lo han de tener presente y que no van a hacer preguntas ociosas. Muy bien, entonces en la mesa de la tirada van a poner un veloncito del color de preferencia, no hay necesidad de que sea de un color en especial, protegido por su respectivo material metálico para evitar accidentes. Van a poner una varita de incienso. Antes de la tirada, a mí me gusta mucho aromatizar el tarot con el incienso. Entonces cojo el tarot en mis manos y le paso el incienso para que se conecte con la energía celestial. Mientras está barajando el tarot, mientras se hace la baraja, entonces tú vas a pensar que el mensaje que tú vas a recibir o la persona que va a recibir sea para bien de su cuerpo, de su alma y de su psiquismo. Es muy importante para que no se filtren respuestas inoficiosas, todo sea para bien de la persona que consulta. Y a continuación, después de que haces el proceso de barajar, sacas 3 mazos y de los 3 mazos eliges uno o le dices a la persona que elija uno, y ese es el mazo con el que se interpretará. Entonces vas a sacar desde como quedan boca abajo los mazos, entonces vas a sacar las 3 primeras cartas. La primera es el pasado, la segunda es el presente, la tercera es el futuro. Entonces esta tirada es muy importante para entender cuál es la perspectiva de esa persona frente a la pregunta que hace, cómo el pasado podría ser incluso el origen de la situación, cuál es el origen del problema o de la situación que se quiere preguntar. El presente
sería pues como la situación actual y el futuro es cómo se proyecta esa situación. Se sacan las 3 cartas y ustedes se dejan llevar por el sentimiento que les produce. Bueno, a mí me gusta mucho mezclar porque hay gente que separa los arcanos menores de los mayores. A mí me gusta mezclarlos todos, las 78 cartas. Hay veces que salen los arcanos mayores todos en una respuesta y hay veces que salen los arcanos, solo arcanos menores o a veces salen combinados. Entonces tú ya te dejarás llevar por la intuición a la hora de la lectura. Y inicialmente pues vas a leer el manual y vas a leer pues como todas las cosas. Entonces esta sería la primera tirada. Bueno, en una tirada como esta, donde salen solo arcanos mayores, en una pregunta acerca del pasado, el presente y el futuro, entonces entendemos que si salieron arcanos mayores, están hablando de aspectos muy importantes de la persona, situaciones muy cruciales, muy importantes que marcan asuntos claves en la vida de la persona. Por ejemplo, acá en una pregunta hecha acerca del amor, se puede ver que en el pasado hubo destrucción, derrumbamiento, catástrofe, duelo, ruptura. Se puede ver que la persona hizo un duelo y se vio muy mal en el pasado, que en el presente se le está presentando una posibilidad amorosa, pero la persona se siente un poco indecisa. En la interpretación que me llega, se siente un poco indecisa, no sabe si confiar o no confiar, pero la carta del futuro le está diciendo que confíe, que siga adelante, es el sol, y le está diciendo que esta persona frente a la que se siente indecisa es una persona que le va a aportar mucha felicidad, mucho bienestar y le va a hacer olvidar esos asuntos pasados. Eso pues son asuntos muy importantes, ¿sí? Ahora bien, también yo suelo volver a sacar, o sea, cuando salen también arcanos mayores, entonces vuelvo y pongo del mazo que se eligió las cartas que siguen y vuelvo y saco otras 3 a ver qué más me sale acerca de ese pasado, qué se necesita aprender de ese pasado, por ejemplo, qué es lo que realmente le hace temer a esa persona en el presente para la segunda carta y que si esta persona que se ve tan maravillosa para su vida, cómo se va a asumir frente a ella, ¿cierto? Entonces así uno va como queriendo aclarar, o sea, solo cuando uno siente que ya quedó lista la respuesta, uno deja de sacar cartas, porque uno inicialmente, por ejemplo, saca 3. Y si las 3 son muy claras, las dejas así. Y si no, sigues sacando del mismo mazo las respuestas correspondientes. Un asunto muy importante a la hora de hacer la lectura del tarot también es cuando tú estás tirando las cartas y empiezas a mirarlas una por una, a ti te va llegando una sensación en el cuerpo, una visión en tu clarividencia o escuchas algo con la clariaudiencia. Eso es muy importante porque muchas veces cuando uno está en la lectura del tarot, a uno le llama la atención un elemento de la carta. Como tú ya tienes introyectada la carta completa, puedes ver cada uno de los detalles de esa carta en ese momento. Es como si en ese momento se magnificara la comprensión y desde ahí te llega la respuesta. Entonces también vas a hacer el ejercicio de no solo decir, ay, me salió el mago, el loco, la templanza, me salió sota de oros. No, también es mirar los detalles, sobre qué color se te posa tu mirada, ya sabes, ya vas a entender el significado de los colores en el texto que te voy a enviar. Y todas esas cosas finalmente te van a llevar a entender.
Muy bien, y ahora vamos a comprender otro tipo de tirada que es la cruz celta. La cruz celta es la tirada más completa que existe en el tarot. Tú puedes utilizar esta cruz celta también para utilizar los oráculos angelicales. Entonces cada lugar, ustedes ven ahí en el gráfico que están numerados el orden en que se tiran las cartas. Entonces la primera carta es la carta, digamos, que se muestra el foco principal del consultante, el principal problema, el desafío que la persona tiene. Mira pues cómo es su actitud frente a la circunstancia, frente a la situación que se pregunta. Se puede ver también esa situación o el dilema del protagonista en la carta. Entonces ese es pues el significado de la carta 1. Un asunto muy importante a la hora de hacer la lectura del tarot también es cuando tú estás tirando las cartas y empiezas a mirarlas una por una, a ti te va llegando una sensación en el cuerpo, una visión en tu clarividencia, o escuchas algo con la clariaudiencia. Eso es muy importante porque muchas veces cuando uno está en la lectura del tarot, a uno le llama la atención un elemento de la carta. Como tú ya tienes introyectada la carta completa, puedes ver cada uno de los detalles de esa carta en ese momento. Es como si en ese momento se magnificara la comprensión y desde ahí te llega la respuesta. Entonces también vas a hacer el ejercicio de no solo decir, ay, me salió el mago, el loco, la templanza, me salió sota de oros. No, también es mirar los detalles, sobre qué color se te posa tu mirada. Ya sabes, ya vas a entender el significado de los colores en el texto que te voy a enviar. Y todas esas cosas finalmente te van a llevar a entender. Muy bien, y ahora vamos a comprender otro tipo de tirada que es la cruz celta. La cruz celta es la tirada más completa que existe en el tarot. Tú puedes utilizar esta cruz celta también para utilizar los oráculos angelicales. Entonces cada lugar, ustedes ven ahí en el gráfico que están numerados el orden en que se tiran las cartas. Entonces la primera carta es la carta, digamos, que se muestra el foco principal del consultante, el principal problema, el desafío que la persona tiene. Mira pues cómo es su actitud frente a la circunstancia, frente a la situación que se pregunta. Se puede ver también esa situación o el dilema del protagonista en la carta. Entonces ese es pues el significado de la carta 1. La segunda carta se coloca cruzada sobre la primera y se llama lo que se cruza. Nos muestra los obstáculos, lo que se está oponiendo al consultante, el antagonista, el enemigo oculto, la fuerza externa o interna también que no está permitiendo que la persona fluya, los obstáculos que se deben superar y los conflictos que se deben resolver. Como vemos en el gráfico, la tercera carta se coloca por encima de la cruz que está en el centro, y entonces esta carta se llama lo que está por encima de ti. Entonces el significado es en general cuál es el objetivo del consultante. Es un resultado potencial si la persona es capaz de solucionar los retos y las dificultades que se le presentan. Entonces finalmente muestras como las posibilidades que hay para esa persona. La cuarta carta está a la derecha de la cruz y se llama Esto es lo próximo, y muestra lo que es probable que sea la siguiente acción en la situación del consultante, sea bien dar buenos consejos o simplemente mostrar lo que se vendrá después, pero de manera cercana. Es un futuro casi que inmediato,
También se llama, por ejemplo, la carta del futuro inmediato y te muestra los próximos eventos en la historia y también el comienzo de la acción, ¿sí? O sea, se muestra lo que prácticamente es el futuro demasiado cercano. El significado de la quinta carta, esta se coloca por debajo de la cruz, a los pies de la carta 1 y a esta carta se le llama esto está por debajo de ti y te dará la historia de fondo acerca de cómo llegó esta situación. Es como un flashback en una novela, es algo que te muestra la información que te faltaba acerca de la característica clave del pasado más lejano que llevó al consultante a las circunstancias actuales. También pueden ser cosas externas, otras personas o situaciones que pueden tener un rasgo de carácter bastante fuerte que el consultante ha tenido o que también ha propiciado estos eventos. Pero yo me inclino más por el significado inicial y es mostrar como en una novela, mostrar como ese pedacito que faltaba del futuro pasado, lo que desencadenó la situación por la que el consultante pregunta. La sexta carta se coloca a la izquierda de la cruz y se llama Esto está detrás de ti. Esto significa el pasado más cercano que desencadenó esa situación del presente, por la situación que se pregunta. La carta 5 nos muestra el pasado lejano y la carta 6 es como la circunstancia que terminó de desencadenar ese acontecimiento y que de alguna u otra manera sigue en el presente. Esta carta 6 nos está dando una idea muy clara acerca de lo que está pasando y dónde es probable que se vaya el asunto, ¿cierto? O sea, muestra también como hacia dónde se dirige la situación. La séptima carta la colocamos en la parte inferior derecha de la tirada y nos está mostrando la actitud presente del consultante, sus sentimientos, sus acciones. También debe ser tomada como un consejo. Es lo que viene a mostrar si, por ejemplo, hay una actitud negativa. También se puede entender como la desventaja y de pronto esa actitud que la persona tiene, si está en resonancia o si se ve como conectada con ese pasado. Ya tú entenderás a la hora de leer, pero finalmente es la actitud presente. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son sus sentimientos, pensamientos o acciones? La octava carta la estaremos colocando sobre la carta número 7 y nos muestra el entorno del consultante, las fuerzas externas, las influencias de otras personas que están afectando, ya sea para bien o para mal, los acontecimientos, la manera en que se desarrollan las situaciones, todo lo que tenga que ver con el exterior de la persona. Por eso a esta carta se la llama la carta de gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casa 7 muestra al consultante como tal y la carta 8 al exterior. Seguimos con la carta número 9 y la colocamos por encima de la número 8. Entonces la ponemos todas en la filita así como se muestra en el gráfico. Entonces esta carta nos estará mostrando las esperanzas, los temores, los miedos que tiene el consultante respecto a la situación que se está preguntando respecto al resultado. También hay personas que lo toman como lo que el consultante debe saber, pero yo me inclino más acerca de cuáles son los temores, las esperanzas, es decir, cuál es el estado emocional que la persona tiene referente al resultado de la situación. Y la carta número 10 se pone por encima de la novena y es el resultado final, el futuro, lo que va a salir en la persona y es una consecuencia del pasado y del presente, ¿sí? Ese futuro es una consecuencia del pasado y el presente. ¿Por qué es importante hacer esta tirada en la cruz celta? A mí personalmente me gusta mucho hacerla para entender las situaciones y los móviles de una pregunta que se hace. ¿Por qué?
porque nos muestra, si es una consecuencia muy negativa, no nos vamos a angustiar, nosotros no nos vamos a poner como el tipo profetiza, y esto te va a pasar inevitablemente porque es que esto aquí lo dicen las cartas. No nos vamos a poner en esa situación. Si vemos algo negativo, vamos a mirar, bueno, qué fue lo que pasó en ese pasado, cuáles fueron esas circunstancias, ese pasado lejano, ese pasado cercano, de alguna manera ese presente, esas situaciones que agobia a la persona, ese exterior que está influyendo en esa persona que está preguntando acerca de esa situación, y empezar a hacer modificaciones, porque no se trata de decir, ay, mire, esto está malo y así te va a pasar, no. Se trata de darle también la posibilidad y la esperanza a la persona de que hay algo que se puede hacer, que obviamente no se va a quedar sentado esperando, tiene que hacer cambios, transformaciones e incluso hacerse un proceso terapéutico, aconsejarle que se haga algo porque le dicen, mira, tu actitud interior es esta, tienes demasiados miedos, temores, inseguridades, todas estas cartas salieron muy negativas, tienes que hacer algo para cambiar ese destino. Porque el destino, sí hay algo que es cierto, que el destino sí se va escribiendo a medida de nuestros actos, pero con actos de conciencia también podemos hacer que esas consecuencias nefastas cambien, porque lo importante no es pensar, es que llegó un futuro para castigarnos, sino más bien que si nosotros podemos entender el futuro que nos espera, podemos modificar, hacer cambios, arrepentirnos de las malas acciones del pasado y empezar de nuevo. Tiradas, ahora les voy a hablar un poco brevemente acerca de el simbolismo un simbolismo a grosso modo de este tarot de Marsella. La carta 0 o del loco, como pueden ver, es una carta que muestra la libertad, los deseos que no se concretan, los sueños que no se terminan de concretar, todo lo que tiene que ver con vivir el momento y ya. Es una carta que está mostrando también los deseos a veces desordenados, muestra también a una persona desordenada que no es capaz de tener un orden en su vida y que se deja llevar más bien por las circunstancias. Otro tipo de tirada es la tirada de la pirámide. Personalmente también me gusta mucho este tipo de tirada porque es muy completa. Entonces se comienza con la carta número 1 por encima de todas, como formando una pirámide. La carta número 1 está marcando el presente del consultante. Las cartas número 2 y 3 están mostrando las alternativas a seguir. Ustedes pueden ver que si esas dos cartas son parecidas, son complementarias, está mostrando que solo hay un camino para esta solución. Si son dos cartas que se oponen, están mostrando dos opciones, dos caminos, dos soluciones. Las cartas 4, 5 y 6 están hablando de las causas, las motivaciones, lo que motivó esa situación por la que se pregunta. También se pueden ver las personas, las circunstancias que han llevado a la situación actual. Y en las cartas 7, 8, 9 y 10, esas son las que están en la base de la pirámide. Entonces ahí están mostrando también un futuro claro. Es como el resultado de la tirada. Este es muy importante también porque tiene muchas cartas que están mostrando, sobre todo las 10, la 7, la 8, la 9 y la 10, están mostrando como la resolución de la situación. Entonces, esta tirada es muy importante cuando necesitamos mirar muy bien cuál es la consecuencia futura de esa pregunta que está haciendo el consultante. Y bueno, estas son el tipo de lecturas más importantes con el que debes iniciar tu estudio del tarot. Igual tú puedes utilizar el tarot de los ángeles para hacer las prácticas, el tarot que te recomendé, el poder de los arcángeles, o cualquier otro tarot angelical también lo puedes utilizar para que vayas ensayando. De todas maneras, en el transcurso de la semana, y para los que compraron el taller, les voy a enviar otro tipo de lecturas porque son muchas. O sea,
La posibilidad de lectura son muchísimas. Yo les voy a mandar también un archivo con otro tipo de lecturas para que ustedes apenas ya tengan súper introyectadas estas que son las más importantes, entonces se inicien en otro tipo de lecturas. Y a medida que ustedes van practicando, ustedes van sabiendo según la pregunta qué tipo de tirada se hace. Es cuestión de experiencia, es cuestión de práctica y sobre todo introyectar los símbolos. La segunda carta, que más bien es la primera, porque la del loco no tiene número, o se le da el número 0. Esta carta del mago está mostrando el intento de orden, simboliza el impulso, la iniciativa, la creatividad, todo lo que se transforma. También está mostrando posibilidades de transformación, de cambio. También está mostrando todas las cosas que se inician, las cosas que se comienzan, los buenos inicios, los buenos propósitos que la persona tiene. Ese pues es el significado más elemental de la carta del mago. La segunda carta del tarot es la papisa, es la que tiene el número 2, el mago tiene el número 1. Esta carta está mostrando la evolución de las cosas, de los eventos, lo que se hace sin ruido, sin algarabía, sin yo. Está mostrando también a una mujer, está representando un personaje femenino y en ese personaje femenino se ve una gran sabiduría, puede representar una sanadora, una terapeuta, una persona que tiene conexión espiritual, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta crecer a nivel académico o a nivel espiritual. También esta carta puede representar ausencia de deseo sexual, puede mostrar una búsqueda espiritual, una conexión con el mundo espiritual. Ya cuando ustedes tengan el significado más completo, podrán ampliar mucho más, pero es simplemente para que se vayan haciendo una idea y vayan comprendiendo cada una de las figuras de este tarot. La carta número 3 del tarot es la emperatriz. La emperatriz está representando el dinamismo, la creatividad, la expansión, la inteligencia, las ganas de saber, los viajes, todo lo que tenga que ver con el conocimiento. Esta carta digamos que tiene cierto parecido con la 2, sabiendo que la 2 está hablando más de la espiritualidad. Esta está más vinculada con el mundo del conocimiento como tal, con la parte mental. También está representando a una mujer. Muchas veces la emperatriz está representando embarazos. Cuando sale en una pregunta por un futuro embarazo, sale la emperatriz, nos está hablando de que hay un posible embarazo. Está mostrando todo lo que se está gestando, todo lo que se está mostrando en el interior y se está gestando todos los comienzos. También está mostrando mucho el inicio de una relación sentimental, si la preguntas por un asunto sentimental. Entonces vayan asimilando la imagen y vayan comprendiendo que todo lo que habla la emperatriz tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la expansión, la creatividad, pero también con la posición femenina. Representa a una mujer y está representando también la posibilidad de un embarazo, de algo que también se está gestando. El 4 arcano es el emperador y este es una figura masculina, está representando una figura de autoridad, varón. En especial puede representar o el padre o un maestro o incluso un sacerdote, un político, una persona con alto cargo, con alto poder o con gran prestigio. Esta carta también está hablando de la fuerza, de la materia, de las consecuciones materiales, de los triunfos, de los ascensos, de todo lo que tenga que ver con el plano material.
El sacerdote es el arcano número 5 y está mostrando características muy semejantes de la sacerdotisa, pero en posición masculina. Está representando a un hombre, un varón, que tiene también poderío, pero más que todo en el plano espiritual. También estará representando el conocimiento, la sabiduría, una persona que da buenos consejos, puede ser un terapeuta hombre. Está mostrando una posición más espiritual que terrenal. La sexta carta, el enamorado, nos muestra acerca de una elección que debe ser hecha y que tendrá impacto ya sea en el presente, futuro inmediato o futuro lejano. Está mostrando una decisión que muchas veces es difícil de tomar. También se puede entender como triángulo amoroso, como infidelidad, pero también hay que mirar las otras cartas. O sea, las cartas cuando se leen no se pueden leer individuales, se deben leer en un contexto. Es como cuando tú escribes un párrafo, hay varias palabras, pero todas esas palabras juntas tienen un significado. Pero en términos generales, ese es el significado de esta carta, el enamorado. La séptima carta, el carro, está mostrando triunfo, victoria sobre los enemigos, los obstáculos que se superan, caminos abiertos, los proyectos que siguen curso, todo lo que tenga que ver con apertura de caminos es el significado de el carro. La octava carta es la justicia y está mostrando las cosechas que se reciben cuando hay buenas obras o de alguna manera el karma o los castigos que se reciben por las malas acciones. Esta carta, como su nombre lo dice, es de justicia y muestra también ciertas preguntas acerca de pleitos con personas o asuntos legales, pleitos legales. También está mostrando la justicia, todo lo que tenga que ver con justicia es el significado más común de esta carta. La novena carta estará representando al ermitaño y está mostrando todo lo que es lento, profundo, que requiere análisis. También está hablando de soledad, de alejamiento, de retiro. También puede estar hablando de una persona que se dedica al mundo espiritual o incluso puede representar a un anciano que está solo y abandonado. La décima carta es la rueda de la fortuna. Nos está hablando que la vida está llena de cambios, de transformaciones, que nada es estático. De por sí es una carta bastante positiva, pero también nos está diciendo que cuidado, todo ese triunfo que tú puedes tener o todas esas cosas positivas pueden cambiar de la noche a la mañana. Hoy estamos arriba, mañana estaremos abajo. La vida es completamente cíclica, pero nos habla en general de cosas muy positivas. También se debe interpretar a la luz de otras cartas, porque si las cartas que están alrededor son muy positivas, está mostrando golpe de suerte del destino, triunfo en el amor, cosas muy buenas que vienen para la persona. Pero si por el contrario esa rueda de la fortuna está en medio de cartas que son negativas, entonces nos están mostrando el polo de abajo, es decir, la caída. Usted va a leer a esta carta, también se va a fijar mucho si cuando usted la vea va a ver, por ejemplo, primero el diablito de arriba, o si usted va a ver los monitos que están a la parte de abajo. Cuando tú ves el diablito de arriba, pues significa que las cosas van bien y van creciendo, pero si tú ves el monito, por ejemplo, que va empezando la subida, dice que estás en ascenso, o si ves el monito que está bajando, es que la situación va en caída. O si tú simplemente ves la rueda, o si ves las patas, bueno, todas esas cosas son muy importantes a la hora de leer esta carta. La onceava carta es la fuerza. La fuerza está representada por una mujer que está abriéndole las fauces o sosteniéndole más bien las fauces a un león. Nos está hablando también de represión de los instintos más salvajes, de llevar esa energía primordial, esa energía agresiva hacia fines más altruistas. Es utilizar esa fuerza con natural que tiene el ser humano para cosas muy positivas.
La 12ª carta es el colgado y está mostrando situaciones de mucho sacrificio, una persona sacrificada, abnegada, que está atada de pies y manos, que no puede crecer, que no puede evolucionar, que se ha estancado. La renuncia, la soledad, la incapacidad de actuar. También en muchas interpretaciones, todo depende cómo te llegue, porque también en muchas interpretaciones se puede ver como embarazo por la posición en la que está el colgado, como una posición en la que están los bebés, ¿sí? Entonces también tú te dejarás llevar por tu intuición si lo que estás viendo es un proceso de estancamiento. Por ejemplo, si tú ves el colgado junto con la emperatriz, eso es embarazo inminente. Se muestra que hay un embarazo. Bueno, todo depende pues de la pregunta que se haga. Pero en términos generales, el colgado está mostrando una persona abnegada, sacrificada e impotente para actuar. La 13ª casa se llama la muerte o también el arcano sin nombre. Es una carta que preocupa mucho cuando sale en una tirada del tarot porque se suele interpretar como la muerte. Generalmente, como les dije, la muerte no podrá ser mostrada en estos asuntos de lecturas, entonces vamos a hablar de cambios, de transformaciones, de una situación que ha llegado a su culmen, a su final, que ya no da para más y que simplemente se recomienza una nueva etapa. La 14ª casa nos habla de la templanza, nos habla de la tranquilidad, de la paz, de la armonía, del consuelo, de la regeneración, de los cambios positivos, y la muerte nos está hablando de cambios inminentes. La templanza nos está diciendo que hemos sido capaces de superar esas pruebas y que estamos en un momento de mucha calma, de mucha tranquilidad. También puede hablar de una persona que es amable, comprensiva, calmada, que es capaz de adaptarse a las circunstancias. Muchas personas interpretan esta carta también como la manifestación del ángel guardián, y es cierto porque cuando se hacen cierto tipo de tiradas aparece esta carta como mostrando protección del ángel de la guarda. La carta número 15 es el diablo. Es una carta que nadie se quiere encontrar en la lectura del tarot, pero finalmente nos está mostrando de las fuerzas que habitan en el interior del ser humano en estado bruto, salvaje, que no están canalizadas, que no son organizadas. Nos habla de desorden, de pasiones desenfrenadas. Cuando aparece en una tirada preguntando por infidelidad, es sinónimo de que hay infidelidad. Entonces todo lo que tenga que ver con las fuerzas destructoras, con la incapacidad de canalizar esas energías hacia un bien sublime. La carta número 16 nos está hablando de la torre o la casa de Dios y nos está mostrando que estos son efectos de las malas acciones por malas situaciones, malas decisiones, malos pensamientos, malos deseos que tienen una causa, que tienen una consecuencia. También esta carta, si se tiran en el presente, nos está advirtiendo. En una tirada del presente nos dice que podemos remediar la situación, que podemos hacer un giro para que la vida no se nos dañe ni se nos complique. Pero si es en una carta hablando del pasado, nos está diciendo que hubo rupturas, que hubo duelos, que hubo rupturas muy fuertes que hicieron mucho daño y le dieron mucho dolor a la persona, y por ello eso va teniendo consecuencias en el presente. Esta carta nos habla de las consecuencias de los malos actos, ya sean propios o ajenos. El número 17 es la estrella y entonces nos habla de protección, de apertura mental, de intuición, de conexión espiritual. También es la magia, la creatividad, los caminos que se abren, la esperanza, triunfos. Todos son aspectos muy positivos en la carta de la estrella. La carta número 18 es la carta de la luna. Es una carta que habla de las emociones, de la sensibilidad, de la intuición, de la noche, de lo oscuro. También nos está hablando mucho de los aspectos maternales, nos está hablando de consuelo, de ayuda, pero también nos puede estar hablando de cosas que están oscuras, de asuntos que están guardados, de secretos. Por ejemplo, cuando está el diablo junto a la luna, nos está hablando de infidelidad, de cosas secretas, de robos, de personas que nos quieren ocultar cosas. Pero en términos generales es una carta positiva.
La carta número 19 es el Sol y nos está hablando de todo lo positivo, de la luz que triunfa sobre la oscuridad, sobre la verdad, sobre el esclarecimiento de algo que está oculto, la construcción, la creación. También nos puede hablar mucho cuando está con los enamorados y sale el sol de una persona que ha encontrado su alma gemela, cuando se pregunta por el amor. Entonces es una carta bastante positiva y generalmente viene a potencializar el resto de cartas con las que está al lado. La carta número 20 es la carta del juicio, nos está hablando de situaciones complejas que se resuelven, de intervención celestial, de ayuda divina o de ayuda de otras personas. En todo caso, habla de la resolución de un conflicto. Por último está el arcano 21, la carta número 21, que es el mundo. Nos está hablando de un futuro brillante, prometedor, de alegrías, de triunfos, los dolores que pasan, esclarecimientos, victorias. Todo es una carta positiva. Muy bien, entonces ahora les voy a hablar acerca de los arcanos menores. Si los arcanos mayores nos están hablando de asuntos que son muy importantes, que son vitales, trascendentales e incluso de larga duración en el tiempo, nos están hablando de los arquetipos fundamentales de la psique humana, que son 22 arquetipos. Entonces estamos hablando de que los arcanos menores hablan de las situaciones cotidianas del día a día. También son muy representativos en ciertos personajes que nos aparecen, sobre todo cuando aparecen los reyes, la reina, la sota, el caballero. Nos están hablando de cierto tipo de personajes. Entonces estos arcanos menores nos hablan de situaciones cotidianas y complementados con los arcanos mayores nos dan una interpretación muy completa de la tirada. Bueno, y como les dije anteriormente, las ilustraciones del tarot de Rider-Waite me encantan, entonces les voy a hablar acerca de esas ilustraciones y el significado. Si ustedes no quieren comprar el tarot de Rider-Waite, pues entonces ven estas imágenes y van como haciendo la asociación entre cada una de las figuras que aparecen ahí en el tarot de Marsella. Primero les voy a hablar acerca de los oros, que es una especificación de este tarot. Están los oros, las copas, los bastos y las espadas. Esas son como las especificaciones y cada uno de ellos tiene correspondencias. Por ejemplo, los oros siempre nos estarán hablando de dinero, siempre nos estará hablando de dinero los oros. Las copas nos estarán hablando de los afectos. Los bastos también nos estarán hablando de situaciones que tengan que ver mucho con el trabajo. Las espadas con luchas y conflictos. Esos son pues como los aspectos y ya vamos entonces a ir hablando de cada uno de los personajes. Primero les voy a hablar de los oros y sobre todo los personajes que aparecen en los oros. El primer personaje es el rey de oros y nos está hablando de un hombre que es maduro, que tiene poder, que es rico, puede ser una persona de piel morena, que tiene buena posición económica, que es inteligente, que es listo, es amable, es cariñoso, es protector con su familia, pero en los negocios es terrible, pues le gusta acumular y poseer, entonces es la figura típica de un magnate. También nos está hablando acerca de que en un cierto tipo de preguntas, que es una persona financiera, que es buena administradora, que tiene dotes de mando. También la carta puede salir invertida, entonces son características contrarias. Lo mismo sucede con los arcanos mayores. Cuando sale invertida está mostrando las características contrarias. Otro personaje del tarot, de este rey, de esta corte de oros, está la reina de oros. Entonces nos está hablando una mujer que generalmente es de piel morena, que le gusta el lujo, el dinero, la posición económica, es una mujer interesada, puede ser tacaña, tiene plata pero no le gusta compartir. Una mujer interesada también se puede ver ahí en la reina de oros. También en cierto tiempo de preguntas
puede aparecer como una madre organizada, que sabe escuchar, que puede comprender y aconsejar a sus hijos, que es organizada. Si sale invertido, entonces es porque son aspectos negativos. Otro personaje de la corte de oros es el caballero de oros. Entonces nos está hablando un joven que es también de piel morena, que tiene buena disposición, que es ambicioso, que es manipulador, que tiene intrigas para ascender, que es triunfador, que es realista, que es listo, que es un trabajador responsable, que va en pos de sus ideales, que es un buen trabajador. Acá nos está hablando de cosas muy parecidas al rey de oros, pero en este caso es un joven. La sota de oros nos está hablando de un adolescente, ¿sí? Puede ser hombre o mujer, que es una persona que se endeuda. Aquí de pronto no es un aspecto un poco positivo, pero bueno, todo depende como del contexto en el que se tire. Pero puede ser una persona desorganizada, que no sabe cuidar el dinero, que gasta a diestra y siniestra, o puede ser una persona adulta que se comporta como un niño. También nos puede mostrar en cierto tipo de tiradas de una persona que es ahorradora y que hace todo lo posible por cumplir sus metas y proyectos. El 10 de oros nos está hablando de lujos, de riqueza, de posición social, de herencias, de ganancias extraordinarias, de triunfos, de ascensos, de cambios laborales inesperados, de cosas muy buenas que llegan a la persona y que generan mucha felicidad, en especial en el ámbito económico. El 9 de oros es una carta extremadamente positiva, nos está hablando de cambios económicos, realización, abundancia, riqueza, felicidad. El 8 de oros nos habla de estabilidad económica, de movimientos económicos, de suerte en los negocios. También nos habla de un trabajo laborioso, nos habla de una persona que es extremadamente trabajadora y que tendrá riqueza y abundancia por su trabajo. El 7 de oros nos está hablando de ganancias económicas, nuevos negocios, negocios que son fructíferos, la posibilidad de ganar mucho dinero, salud. El 6 de oros es una carta que es negativa y nos habla de falta de dinero, de pérdida de clientes, de pérdida económica. El 5 de oros también nos habla de problemas económicos, pérdidas económicos, falta de estabilidad económica, desgracias y calamidades. El 4 de oros nos habla de seguridad económica, de ahorro, de conservar el patrimonio, de no despilfarrar las riquezas, de estar haciendo como una advertencia a una persona que es un poco derrochona, pero también se puede entender como una persona avara, tacaña, que no quiere gastar. El 3 de oros nos está hablando de ganancias económicas, aumento salarial, éxito en las inversiones, habilidad en los negocios que inician. El 2 de oros nos están hablando de negocios que son bien planteados, éxitos financieros, y también nos hablan de situaciones que evolucionan lentamente. El as de oros nos habla de los proyectos que se inician y que se proyectan muy buenos para la persona, en el sentido de que van a tener muy buenas ganancias económicas. Ya estas cartas son pues los significados generales. Ustedes van a darse cuenta que según lo que se pregunte, si es por la salud, por el dinero, por el amor, bueno, por muchas cosas van a tener como significados diferentes. Este pues es el significado como más generalizado. Ya pues en el archivo que les envíe, ustedes van a tener significados mucho más profundos acerca de estas cartas. Ahora seguimos con las copas. Si los oros representaban el dinero, la riqueza y la prosperidad, las copas nos están hablando de las emociones y acerca de los personajes. Entonces comenzamos con la corte. El rey de copas está hablando de un hombre rubio, es un hombre que es atractivo, desenvuelto, seguro, que es exitoso, es una persona que es cariñosa, fiel. En una pregunta acerca del amor nos está hablando de una persona muy fiel, entregada, o también puede representar un padre que puede tener
mucho amor hacia sus hijos y hacia su hogar, sobre todo un hombre muy entregado a su hogar. También puede representar profesiones como por ejemplo empresario, juez, abogado, jefe. Referente a los intereses puede hablar de la ciencia, las artes, la filosofía, la religión, y en términos generales nos están hablando de una persona sensible, amable, idealista, altruista, que le gusta dar consejo y es protector, y es una persona en la que se puede confiar completamente. Bueno, a la hora de preguntar por las características físicas de una persona por la que se pregunta, por ejemplo, el Rey de Oros nos habla de una persona que es morena y es adulta. Si es una persona joven y morena, entonces nos está mostrando el caballero, y si es una persona adolescente o niño nos está mostrando la sota, pero que nos está mostrando que la característica es de piel morena. Cuando nos aparecen las copas en las representaciones, entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que si es rey de copas es una persona adulta rubia. Si es una reina de copas es una mujer adulta rubia. Si es un caballero de copas es un joven rubio. Si es una sota de copas es un niño rubio. Y nos olvidamos del resto de descripciones, solamente nos vamos a tener en cuenta la descripción física. Ya si queremos preguntar, por ejemplo, por cualidades, entonces nos van a salir las cualidades. Muy bien, seguimos con la reina de copas, entonces nos están hablando de una mujer que puede ser una mujer casada. Sí, digamos que una de las características es en el rey de copas que está casado. Por ejemplo, si queremos preguntar por un hombre que tenemos sospecha de que si nos está mintiendo o que sea casado, y si no sale rey de copas es que es casado. Bueno, entonces la reina de copas nos habla de una mujer que no está disponible porque está casada, es una mujer buena, comprensiva, que apoya. Bueno, cuando se pregunta por la situación sentimental, no necesariamente pues es porque sea fiel, o sea, digamos que nos está diciendo, está casado. Sí, entonces miren ustedes van entendiendo los matices. No es como, porque entonces tú estás preguntando por una persona que no sabe si es fiel o no, y entonces sale rey de copas y dice, ay, vea qué hombre tan bueno, es fiel, no, porque es que está casado y fuera de eso te está coqueteando a ti, ¿cierto? Entonces se van como encontrando los matices. Pero entonces en términos generales esta reina de copas nos está hablando de una mujer muy buena, comprensiva, amable, cariñosa, imaginativa, soñadora, intuitiva, que le gusta ayudar a los demás, es una mujer de clase, educada, que le gusta meditar, está muy conectada con la espiritualidad. Entonces nos está hablando también de una mujer ya muy adulta y rubia. El caballero de copas nos está hablando de un joven que es un hombre bastante atractivo, que es conquistador, que le gusta la conquista. También está hablando de mensajes y noticias importantes que llegan, porque miren que es un personaje que va en caballo, es una persona soñadora, poética, sensual. Puede estar hablando también de un Don Juan, de una persona seductora. También nos está hablando sobre la llegada de un nuevo amor, cuando se pregunta por el amor. La sota de copas nos está hablando de un adolescente o un niño que es rubio, de cabello rubio, ¿sí? O pues que es blanco. También otro detalle que se me olvidaba con los oros es que puede ser una persona de cabello negro, no necesariamente de piel morena, puede ser de cabello negro. Entonces la sota de copas está hablando de un niño que es rubio o que es blanco, de piel blanca. Es sensible, leal, es tímido, buen comunicador, sensible, idealista, soñador. También nos está hablando en el amor, el inicio del amor, nos está hablando de los inicios. Miren ustedes que cuando se pregunta también por el amor y aparece el rey de copas o la reina de copas o ambos, nos está hablando de una relación consolidada, bonita, una relación que está tocada por la confianza, es una relación tocada por la fidelidad, por el amor, por mucha entrega. En esa relación hay mucho amor. Por ejemplo, si en una tirada sobre el amor sale la sota de copas, está hablando de una relación que apenas está iniciando, que apenas está comenzando.
O si sale, por ejemplo, el caballero de copas, es una relación que ya tiene tiempecito de avance. Entonces, bueno, si ven cómo se van cuadrando los matices. Por eso es que me gustan mucho las imágenes de este tarot de Rider-Waite para los arcanos menores. El 10 de copas es una carta bastante auspiciosa, una carta muy positiva. Nos está hablando de matrimonio, de saciedad en el amor, de felicidad, de armonía, de que es un hogar muy, muy bonito, que hay compromiso, que hay amor, que hay paz. Ese pues es el significado de la carta, que además la imagen es demasiado diciente. Está el 9 de copas. El 9 de copas nos está hablando de una necesidad de avanzar, de una necesidad de cambio de situación en la pareja, o también nos está hablando de una situación en pareja que no tiene como salida. Entonces es una carta también para pensar cuando se hace una tirada pensando en el amor. Si sale el 9 de copas, nos está diciendo que no necesariamente la relación tiene que terminar, pero sí se deben hacer cambios importantes. La figura del 8 de copas es muy diciente y se puede ver un hombre que está caminando hacia la montaña. Entonces nos está hablando de una persona que puede ser muy tímida, una persona que no es capaz de demostrar sus afectos, que se enconcha, o una persona que quiere salir huyendo de la relación. El 7 de copas es una carta muy positiva, es una carta bastante positiva, pero bueno, también hay que mirar los matices, porque hay interpretaciones que dicen que son las vanas ilusiones, una persona que tiende a idealizar a una persona, que la pone en un pedestal y que no está viéndola tal y como es. Pero en términos generales nos está hablando de que se ha encontrado el amor, de que en esa persona se han encontrado todas las cosas que se desean y que la persona se siente muy, muy satisfecha en el amor. El 6 de copas nos está hablando acerca del pasado, una melancolía, de añorar el pasado, de sentir un poco de pesadumbre por las cosas que pudieron ser y no fueron. Es desamor, pérdida de cariño. También en esta carta se puede ver un duelo y una ruptura sentimental. El 5 de copas nos está hablando de traición, desengaño, peleas, conflictos, peleas sobre todo en la parte sentimental, una desgracia inesperada, una pérdida ya sea de amor o de dinero, algo que se pierde. El 4 de copas nos está hablando de una persona que está un poco indecisa en el amor, es una persona que le gusta estar conquistando o que finalmente se siente indecisa, no es capaz de concretar la relación. El 3 de copas es una carta bastante positiva, nos augura placer, éxito, celebraciones, reconciliaciones, también nos está hablando de embarazo y de curación de enfermedades. El 2 de copas es una carta bastante poderosa y nos está hablando también de matrimonio, de relación de pareja, estabilización amorosa, una declaración amorosa, un enamoramiento, algo que va a empezar. Si es una relación, es una persona que no conoces y estás preguntando por tu situación sentimental a futuro, nos está hablando de que encontrarás una persona. También si se está conectada, por ejemplo, con la carta del sol y sale el 2 de copas y sale el 3 de copas, es decir, muchas copas, nos está hablando de que has encontrado tu alma gemela. Y el as de copas nos está hablando el inicio de un gran amor, un enamoramiento enloquecedor, armonía, felicidad. También puede hablar de nacimiento de hijos, nuevas amistades. En fin, es una carta bastante prometedora en el plano amoroso. Ahora seguimos con las espadas. Los significados en general de las espadas, todas las espadas, nos estarán hablando de luchas, de conflictos, de guerras, también del valor de la justicia. Entonces vamos a comenzar con la corte, el rey de espadas. Entonces nos está hablando de un hombre que es de cabello castaño o es de piel castaña, pues ni moreno, o sea, ni moreno ni blanco, es castaño, pues como trigueñito. Es como la característica física, si se pregunta por la característica física. Si se pregunta por la profesión, es una persona profesional.
También nos puede hablar de que puede ser una persona viuda. También habla de un hombre viudo, una persona que o ha perdido un amor o está recientemente dejado de alguien. También nos está hablando de estar por encima del propio destino, de las normas sociales. Es una persona terca, testaruda, una persona que es como medio beato, que siempre está queriendo hacer su voluntad, es medio idiático, tiene sus caprichos, sus cosas. Y también nos está hablando de un hombre que es bastante adulto. También nos puede hablar acerca de las profesiones, por ejemplo, un abogado, un juez, un dictador, un presidente. Y como características nos está hablando de que es una persona que tiene estrategia, sentido común, es justo, equilibrado, le gusta la literatura y la filosofía. La segunda corte, la corte pues que sigue, es la reina de espadas. Es una mujer pues ya de avanzada edad, puede ser una mujer que está sola, viuda, separada, de cabello castaño, de piel castaña. Es una mujer autoritaria, amargada, que le hace la vida imposible, celosa, intrigante. Por ejemplo, si sale combinado con la carta de la sacerdotisa, es una persona bastante amargada. Es fría, vengativa, egocéntrica, manipuladora, interesada. También aquí nos pueden hablar de que hay una tercera persona en la relación que quiere meterse y quiere dañar una relación. Está el caballero de espadas, que nos está hablando de un joven que es de cabello castaño, de piel castaño, y es entre las características nos está hablando de peleas, luchas, zancadillas, preocupaciones. También nos habla, digamos, en un sentido positivo, si está rodeada de cartas muy positivas, de cambios rápidos, inminentes, una situación que va a pasar súper rápido, porque acá se ve un caballo a toda velocidad. Está la sota de espadas, que nos está hablando de un niño o un adolescente que es de cabello castaño o de piel castaña. También nos está hablando de características como la rivalidad, la traición, un juego sucio. También nos habla de la astucia, la alerta, la inteligencia. Nos habla también de una mente ágil, creativa, una persona que puede hacer dos cosas a la vez, una persona que puede estar vinculada con estudios superiores. Una persona que se plantea acerca de las situaciones esenciales de la existencia. Muy bien, ahora seguimos con los números. El 10 de espadas, ya ustedes pueden ver la imagen, que es aterradora. Entonces nos están hablando de traición, de pérdida, de derrota, personas que nos están haciendo cosas. Incluso acá muchas veces se puede interpretar como que están haciendo trabajos de brujería, o la persona tiene muchos enemigos ocultos. El 9 de espadas, ustedes pueden ver la imagen, que es bastante diciente. Es un hombre en una cama, tocándose la cabeza como preocupado, y el 9 espadas encima de su cabeza. Entonces nos está hablando también agotamiento físico, una persona que padece de insomnio, que tiene exceso de trabajo, pero también están hablando mucho acerca de una traición, de una persona que también es obsesiva en el amor, una persona que es celosa, que no deja descansar a la otra persona. El 8 de espadas nos está hablando de una persona que está amarrada, que no puede ni avanzar ni adelante ni hacia atrás, una persona que tiene miedo al futuro, inseguridad, decisiones, se siente atrapada, sin salida. Acá se pueden ver que en las otras situaciones son cosas externas que llegan, y en este 8 de espadas son cosas internas de la persona. El 7 de espadas es una carta muy auguriosa, es muy positiva, porque nos está hablando acerca de la prudencia. O sea, que para salir de una situación maluca debemos ser muy prudentes, debemos tener mucha astucia y mucha inteligencia, y que si se tiene astucia e inteligencia se podrán salir de esas situaciones. También se puede entender como que se ganarán los pleitos, en las discordias, en asuntos judiciales y legales. También nos está hablando de una persona que es de mente fría, analítica, diplomática. El 6 de espadas nos está hablando de retrasos en los proyectos.
en los resultados, nos está diciendo que cambiemos de enfoque, de mirar desde otra perspectiva. También, como la imagen lo muestra, nos puede hablar acerca de viajes largos o de una persona que se va de una relación por voluntad propia, porque ya se cansó de la relación. También te está diciendo que te alejes de una situación, por ejemplo, si se pregunta por una situación específica, te están diciendo que te alejes. El 5 de espadas siempre nos estará hablando de luchas y también de triunfo sobre los enemigos. Ustedes pueden ver en la imagen que es un hombre con 2 espadas en sus manos, una a la derecha y otra a la izquierda, y los enemigos que se van. También nos está diciendo que luche, que pelee por una causa, que no se abandone, que no se resigne frente a las dificultades, sino que luche. También nos puede hablar acerca de ciertas preguntas, nos está mostrando también mucho prostitución, depravación, libertinaje, adulterio, infidelidad. El 4 de espadas nos está mostrando que debemos guardar calma, que debemos guardar nuestras energías para reflexionar. Nos dice que las cosas van a evolucionar positivamente, pero también nos puede decir que podemos entrar en cama, que podemos enfermarnos, que nos pueden hospitalizar. También puede hablar de soledad. El 3 de espadas nos está hablando sobre sacar el máximo provecho de las situaciones, hay que sacarle el máximo provecho a las situaciones, pero también nos está hablando de rupturas, de un gran drama, de un dolor, de un sufrimiento, de un desengaño, o que vamos a tener necesidad de ir al médico. El 2 de espada nos está hablando de peligros, tensiones, inquietud por algo que no conocemos, algo que está por fuera de nuestra visión y de nuestra comprensión. También nos pueden hablar de enemigos ocultos. También pueden darse interpretaciones que dicen que vienen noticias del extranjero o que viene un familiar del extranjero. El as de espadas nos está hablando que debemos luchar por algo que queremos, que las cosas no nos van a llegar fáciles. Por ejemplo, con la interpretación de los oros, todo va a ser fácil, muy bueno, pero por ejemplo en las espadas siempre nos está hablando de que debemos esforzarnos y lucharnos. Entonces que ya vendrá la conquista, el triunfo, la felicidad, todo, pero que debemos luchar, debemos hacer un proceso de lucha. Continuamos con la corte de los bastos, comenzamos con el rey de bastos. Es una persona que físicamente generalmente es de cabello ondulado, puede ser de cabello un poco castaño, tirando a rubio, o incluso puede ser de cabello moreno. Seguimos con los bastos. Los bastos en los arcanos menores nos están hablando del trabajo, de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones, pero también están hablando del trabajo a nivel laboral, de todo lo que nosotros ejecutamos, que puede ser padre o esposo. También nos está hablando de que es una persona comprometida, que está casada. Es una persona que de profesión puede ser un empleado, un político, un obrero, un gerente. Las características son la sabiduría, el equilibrio psicológico, la conciencia. Es una persona justa, con gran dominio de sí mismo. Ayuda y convence a los demás y es una persona muy activa sexualmente. La reina de bastos nos está hablando de una mujer hogareña, alegre, protectora, culta, amistosa, ya desde edad avanzada, que también es honesta, trabajadora. Es una persona que también está hablando de una persona sexualmente activa, apasionada. Puede ser entre las profesiones ser ingeniera industrial, agrónoma, algo relacionado con la tierra, y la característica también es que es de cabello ensortijado, crespo. El caballero de bastos nos está hablando de un hombre joven que es de cabello también crespo. También nos está hablando de un hombre que es soltero, o de una persona que puede ser de avanzada edad pero es soltera. Es una persona luchadora que lucha por cumplir sus ideales y sus sueños. La sota de bastos nos está hablando de un adolescente o un niño
que es independiente, líder, impetuoso, que sabe motivar a las demás personas, siempre está creciendo, siempre está queriéndose expandir y es una persona bastante ambiciosa que quiere crecer. El 10 de bastos nos está hablando de una renovación, de una nueva fase, de algo que termina y algo que va a comenzar de nuevo. El 9 de bastos nos está hablando de la necesidad de renovarnos, de que hay un gran agotamiento, que hay un exceso también de trabajo. Acá se puede ver que la persona se mata mucho trabajando. También nos puede representar la necesidad de innovar, también nos representa personas que son inteligentes, sensatas. El 8 de bastos nos habla de serenidad, también de algo que llega rápido, algo que viene supremamente rápido, nos da el significado también de suerte, también nos habla de que algo va a cambiar, una mudanza, un movimiento, también puede ser que esa persona se va a querer contactar contigo, llamadas telefónicas, correos, cartas. También nos están hablando de dinero que llega rápido, transacciones, avances económicos. También se puede, en una interpretación de una tirada del amor, nos puede hablar acerca de aventuras pasajeras o de infidelidad. El 7 de bastos nos está hablando de una gran capacidad para tomar decisiones, claridad de ideas, energía, buena salud, estabilidad emocional, el inicio de un noviazgo o de una relación. El 6 de bastos es una carta muy positiva y nos está hablando de ganancias económicas, triunfo, ascensos, éxitos, reconocimientos, vitalidad, energía. El 5 de bastos nos habla de alcanzar una meta con éxito, estabilidad económica, pero también lucha. Acá también se puede ver igual que en el 5 de espadas, hay lucha. Hay una lucha entre las personas, también puede demostrarse pleitos legales o que vas a tener una pelea, una rencilla. El 4 de bastos está hablando de triunfo, de felicidad, de estabilidad psicológica, claridad mental, éxito, reconocimientos, triunfos, bienestar en el hogar, bienestar de pareja. El 3 de bastos nos está hablando de estímulos intelectuales, felicidad, placer, nos habla de afrontar los problemas para tener éxito, nos está diciendo que necesitamos la ayuda de alguien o que busquemos ayuda de alguien, negocios que se cierran con éxito. También puede significar amores prohibidos o triángulo amoroso porque hay 3. Entonces ese pues es el significado. El 2 de bastos nos está hablando de mirar en perspectiva la vida, nos puede también hablar de una mejoría en una situación de tristeza, de que debemos mirar las cosas en perspectiva, de mirar las cosas con claridad, de alejarnos un poco de la situación conflictiva para entenderlo. Puede también darse la posibilidad de una interpretación de que la persona puede tener un miedo a un compromiso. Y el as de bastos es una carta muy positiva, nos está hablando de evolución interior, cambios, transformaciones muy positivas, habla también de fertilidad, de posibilidad de embarazo, de triunfo, de que vendrán buenas noticias, habla de un amor apasionado, fuerza, energía, seguridad, entusiasmo, fuerza sexual, inicio de familia. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Entendimos mucho acerca de estos oráculos, acerca de la historia del tarot de Marsella, cómo entender los oráculos angelicales, entendimos acerca del simbolismo y bueno, lo más importante es a practicar. Y yo sé que les va a ir súper bien y se van a sentir muy felices de ver estos mensajes angelicales a través de estos oráculos. Igual, como les digo, pueden, si ustedes ya quedaron enamorados de los oráculos, cómprense todos los que quieran. Yo tengo entre las chicas que yo formé, que ya gradué hace 2 años, ya todas felices con sus oráculos y muchas tienen, mejor dicho, tremenda colección de oráculos. Me encanta pues que
que estén tan empoderadas, pero bueno, ya ustedes elegirán cuál, y yo creo que les empezarán a llegar regalos, mira, te llega, o sea, es tan bonito, empieza como a vibrar esa energía en pos de los oráculos. Entonces eso era lo que tenía para decirles hoy, y si tú llegaste a este video por causalidad, este es la segunda parte de un taller angelical avanzado nivel 3, ya llevamos 3 y tú estás interesado en tomar este taller angelical, te invito para que lo hagas. Es un viaje hermoso a través del mundo angelical y sobre todo a través de la conexión con sus mensajes y sus señales. Así que si quieres saber un poco más, me buscas en las redes sociales como Eliana María Velázquez o me escribes a mi WhatsApp que está acá, 301 380 7038. Les mando un caluroso y fuerte abrazo.